Bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros del libro Zeinum, Parque de Atracciones. Está escrito por José María Carrasco Soriano y publicado por Ediciones El Transbordador. Esta editorial malagueña, la verdad es que ya está acumulando un catálogo bastante interesante. Yo tan solo he tenido oportunidad de leer uno de sus primeros libros, que reseñé aquí en el canal y en Fantasy Mundo, que es donde podéis encontrar mis reseñas escritas. Pues bueno, la verdad es que he intentado leer algún libro más del Transbordador, pero la verdad es que la pila de lecturas pendientes me lo ha hecho imposible, hasta que me enteré que se publicaba este libro. Y la verdad es que me interesó, os subí la noticia del estreno y pues bueno, de agradecer desde aquí a la editorial que haya facilitado un ejemplar para lo dicho, que leáis la reseña escrita completa y con detalles que os voy a colgar en Fantasy Mundo y pues bueno, aquí en La Nave os voy a hacer un pequeño resumen. Pero como os decía, esta editorial malagueña ya va acumulando vida y catálogo, y lo dicho, es muy interesante. He estado leyendo la sinopsis de los títulos que está publicando y lo cierto es que son distintos. Este sello nace con una vocación de calidad, de ofrecernos una ciencia ficción, un fantástico distinto a lo que podríamos decir que es el que más ventas tiene, el más tradicional, el más mainstream. Pues bueno, aquí estamos encontrándonos con títulos que, pues bueno, como os decía, llaman la atención. Y eso es lo que a mí me ocurrió con este libro, que ya en su título nos anuncia que va de un parque de atracciones. Antes de meterme en harina, permitidme que os haga mención de quién ha sido el ilustrador de la portada. Ha sido Pablo Ballesteros Álvarez. A él le debemos esta portada muy colorista, como veis, la solapa interior inclusive se puede abrir y se prolonga lo que es el dibujo, en esta ocasión también. Y pues bueno, ha sabido capturar de manera acertada la esencia de este libro, que es un parque de atracciones, ahora os explicaré con qué características, pero que está ambientado principalmente en la ciencia ficción de los años 50, aquella época de películas donde el gigantismo, el miedo a las consecuencias nucleares provocaban películas en las cuales las hormigas atacaban ciudades, nos encontrábamos con monstruos tipo Godzilla. Pues bueno, aquí tenemos a lo que son las arañas marcianas. El alienígena por antonomasia de esa época eran los marcianos, que venían del planeta rojo cercano. Pues bueno, aquí se capta muy bien, y también se capta, os lo pondré ahora en una imagen sobreimpresionada, las pistolas de rayos láser tan típicas de la época, así como redondeadas, con aletas. Pues bueno, aquí podemos ver a Lito y Azul, que son dos protagonistas de esta historia y que también ahora, cuando os pase a hablar del resumen, pues bueno, os cuento quiénes son. Entonces, lo dicho, el ilustrador, la verdad es que ha hecho una portada muy llamativa. Bueno, ¿y quién es José María Carrasco Soriano? Paco Carrasco, como he visto por ahí que también se le conoce. Pues bueno, es un sevillano, nacido en 1968, y que ha hecho estudios de educación infantil, de tal manera que, pues bueno, eso se va a notar en su obra, porque antes de publicar esta novela es conocido por una trilogía, la trilogía del Capitán Nadie. Ya desde el año 2005, este héroe cotidiano, un ser de a pie que se convierte sin quererlo en un héroe, pues bueno, está ya por su tercera novela, y la verdad es que eso es lo que le ha lanzado sobre todo a la fama a este escritor. Bueno, pues aquí lo que hace es trasladarnos a un parque de atracciones que es tan grande casi como una ciudad. Está a las afueras de Madrid, y pues bueno, aquí el autor lo que va a hacer es capturarnos, porque ese es el punto fuerte de esta novela, lo que es
ir a un parque temático. Los protagonistas, Jeremías y Ricardo, pues bueno, son dos jóvenes que desde que tenían 13 años son fanáticos de una serie de películas que se titulan así, Zeinu, y pues bueno, lo que hacen es que él, que acaba de presentar hace poco su trabajo de ingeniería, una pistola que hace burbujas, Jeremías, pues bueno, lo que hace es que queda con su amigo Ricardo para ir a ver el tercer estreno de esta trilogía. Lo que hace es que cogen un autobús y se marchan a la ciudad para ver la película. Pero ocurre un accidente, y ese accidente les va a llevar a un hospital, y claro, ha habido un camión que ha chocado, que ha soltado sustancias contaminantes, radiactivas, bueno, en definitiva, un laboratorio, el hospital, les propone que una medicina experimental pues les intente salvar la vida. Eso les va a provocar entrar en un estado de hibernación, que pues bueno, ellos al final, entre morir o esta alternativa, pues optan por ser sometidos a este experimento. El caso es que no van a ser 3 años, van a ser 13. Y cuando se levanten de la cama, cuando despierten de ese estado de coma, pues bueno, se van a encontrar con que todo ha cambiado. Sus seres queridos, Marta, por ejemplo, que es la hermana de Ricardo, bueno, en definitiva, todos les están esperando, pero han envejecido. Y ellos, de alguna manera, pues bueno, siguen siendo esos jóvenes de 20 y poco, pero bueno, que han transcurrido 13 años, pero ellos siguen teniendo su mente aparcada 13 años atrás. ¿Y con qué se encuentran? Con que el multimillonario, el muchimillonario, como se dice en esta novela, ha utilizado su fortuna para crear un inmenso parque temático que recrea todas las películas. Esas películas que, como os digo, tienen una estética de la ciencia ficción clásica de los años 50. Es a partir de este momento cuando la historia ya empieza a desbordarse. A Jeremías y a Ricardo lo que les dicen es lo siguiente, que durante su hibernación han estado cobrando una nómina, han tenido unos ingresos y claro, han estado bloqueados en la cuenta del banco, de tal manera que pues bueno, se encuentran con una cantidad de dinero, con un capital importante y no dudan en gastárselo en entrar en este parque. Bueno, lo que os decía, el punto fuerte de esta novela es la recreación del parque, la estructura, las áreas temáticas, cómo llegas en un tren, además un tren que tiene estética y al llegar los hoteles se mezcla una estética art déco, la estética gótica del final, como una especie de industrialización tipo Julio Verne de finales del 19. Bueno, el caso es que se llega al parque. Allí Centrópolis lo que tiene es una gran torre central desde donde todo el parque se dirige, desde donde se domina todo. Este parque no solo tiene áreas temáticas, hasta tiene zonas urbanas, tiene todo tipo de tiendas, de restaurantes. En definitiva, lo que hace es desbordar el escritor, lo que conocemos por un parque temático, lo desborda aquí y lo lleva al futuro. Lo que pasa es que, repito, es un futuro retro, porque los animatronics que podemos encontrar en los parques tipo Disney o cuando vamos a la Warner o vamos a Por Aventura aquí en España, pues bueno, nos los vamos a encontrar aquí, en este parque. Arañas marcianas, como os decía, escorpiones, que son realmente animatronics o inclusive en ocasiones llevan conductores humanos dentro. Lo que son los empleados del parque forman parte del atrezo. ¿Por qué? Porque tú estás tranquilamente paseando por el parque y de repente se produce un ataque. Y esa es la clave. Todos los que entran, que además la entrada no es barata, lo que entra es con un chaleco y con un arma. Y dependiendo de lo que tú pagues, puedes tener más o menos puntos, mejor o peor arma, que tú vas adquiriendo en las tiendas. Es una especie como de pinball o de juegos de realidad virtual que hoy por hoy existen, ¿vale? De tal manera que tú puedes disparar o te pueden disparar a ti y tú vas perdiendo puntos y tú puedes llegar a quedarte a cero y te tienes que marchar del parque.
Y no solamente te pueden disparar estos animales o los enemigos, es que te pueden incluso disparar visitantes. Bueno, lo cierto es que esto ya se convierte en una locura porque, pues bueno, es un desmadre. Cuando tú vas a estos parques tienes que ser muy cómplice con lo que ahí se representa, y bueno, lo que hacen los protagonistas es pasárselo bomba. Bueno, tan bomba como que la trama, yo ya aquí no os quiero contar nada más, pues bueno, se va a ir enredando, van a conocer a gente, van a conocer a grupos de visitantes que se unen para poder así ganar más puntos. Veréis cómo se juega con la cotización de las puntuaciones, de las monedas que se utilizan allí, cómo hay páginas en internet para saber trucos, para conocer los mapas. En definitiva, aplica el autor lo que es a día de hoy, lo que es el mundo de los parques, lo traslada a este otro, a Zeinum, para que pues, nos podamos divertir. Nos podamos divertir entre comillas, porque como os decía, este parque es tan grande y ya lleva tanto tiempo funcionando que es una gran ciudad, y existen personas que se meten y no salen. Existe gente que vive en el parque, y ahí es donde entra uno de los protagonistas del libro que sale en la portada que os comentaba. Me estoy refiriendo a este niño, a Lito, y a su oso de peluche interactivo que se llama Zul. Pues bueno, este niño lo que hace es que sobrevive ahí, con los puntos que obtiene por lo que mata a los animales y demás, pues bueno, solo canjea por comida, malduerme en los lugares donde puede. Por lo tanto, aquí vamos a conocer un poco una historia oscura, que se va a compaginar con la historia oscura también de los empleados. Aquí ya lo que nos estamos encontrando por parte de José María Carrasco es una crítica pues a estos parques que nacen en época de bonanza económica, capitalismo, que hace que, pues bueno, como nos aburrimos, pues gastemos el dinero en parques y de ocio, y no en otras cosas peores. Pues bueno, ahí vamos a encontrar una parte, un backstage, pues bueno, que aquí el escritor lo va a utilizar para lanzar también un mensaje, y que el libro no sea solamente lúdico, un argumento puramente lúdico. Por lo tanto, ¿ante qué estamos? Porque yo he leído un poquito la publicidad del libro, se nos presenta como un libro enfocado a un público juvenil. Bueno, pues nos encontramos ante un libro que, por cierto, está muy bien editado, en ese aire retro que tiene la historia. Nos encontramos, por ejemplo, pues como las bandas del nombre del escritor y del nombre, el título, pues bueno, tienen ese efecto un poquito retro. Bueno, pues nos encontramos ante un libro de ciencia ficción, pero que puede leer todo el mundo sabiendo qué es lo que se va a encontrar. Y se va a encontrar la historia que os comentaba, las aventuras que van a vivir los protagonistas y todos los personajes que van a ir conociendo, entre ellos el dueño del parque, el multimillonario, Marta, la hermana que os comentaba, de Ricardo, el niño, este niño, Lito. Pues bueno, os vais a encontrar esa historia que es bastante blanca, no penséis que esto es un parque al estilo Westworld, donde la gente, pues bueno, aquí viene a matar para desahogarse, o hay una trama que exceda el grado, pues bueno, más gore, no, esta historia es blanca, o sea que también os lo advierto. Lo que pasa es que el autor lo que hace es mucho hincapié en describirnos este parque superlativo, auténticamente fantástico, pero muy retro, como os digo, muy retro. Un público juvenil, y además sabe hablarles, José María sabe hablar al público juvenil o incluso infantil, sabe dirigirse a ellos, el tono que hay que utilizar con ellos, pues eso se nota en este texto, de tal manera que un lector al que le guste la ciencia ficción se va a encontrar pues con este experimento o con esta apuesta que hace el transbordador de trasladar una historia a este tipo de lugares, ¿vale? Luego tenemos una historia blanca, muy válida para el público juvenil, para el público incluso infantil, pero también para un público adulto que, pues bueno, que quiere evadirse un poco.
Esto sería un dato objetivo, lo que os estoy diciendo, y que es realmente el atractivo de este título. Pero ahora me voy a mojar y os voy a dar una opinión totalmente subjetiva. Yo estaba leyendo el libro, tenía todo el rato el run de que pues estaba enfocado también para un público juvenil, pero yo no lo veía tal, porque si bien es cierto que protagonistas niños, principalmente la historia va de unos adultos, unos jóvenes, pero que no dejan de ser mayores de edad, y va de una trama de cómo es la organización del parque, la gestión, unos problemas que va a haber a efectos de, pues bueno, de la propiedad del parque, etcétera. Y sin embargo, yo voy avanzando en la lectura y había algo que me rechinaba. Y eso que me rechinaba, porque no acababa de encontrar un libro al uso enfocado para niños, es que he llegado a una conclusión. Este libro está escrito de una manera muy personal, es el estilo de este escritor, adjetiva mucho sus frases, utiliza mucho las formas verbales en gerundio, tiene una pasión por describirnos no solamente los lugares, sino las acciones. Es como cuando un padre le está explicando a sus hijos pues determinadas cosas y pues bueno, se lo explica despacio y bien argumentado. Pues eso es lo que hace el escritor, mucho adjetivo, mucha descripción, pero también a mí me ha parecido hasta retro su manera de escribir. Me ha recordado las novelas de Aduro, me ha recordado libros que he leído de la editorial Silente, que han rescatado títulos importantes de la literatura española de mediados del siglo XX o de la última parte del siglo XX, de tal manera que algo me hace pensar que Pepe Carrasco no solamente nos hace aquí un viaje retro en cuanto a estética, sino incluso en cuanto a su manera de escribir. Eso ha sido mi experiencia personal, y no lo veo negativo, al contrario, lo veo como un sello de este autor. Os recuerdo que ha escrito una trilogía, la del Capitán Nadie. Pues bueno, he estado leyendo un poco por encima y hasta los nombres de los personajes, pues utilizar giros muy españoles, muy pertenecientes a nuestra cultura, pues bueno, me hacen pensar que este es el sello, la huella que nos deja este escritor. Por lo tanto, a mí es una de las singularidades que le he encontrado a esta novela y que puede ser precisamente lo que le ha hecho al transbordador a apostar por él. Bueno, lo dicho, esta ha sido mi lectura y esta es mi propuesta que os hago hoy. Se titula Zeinum, Parque de Atracciones, se lee de un tirón, no llega a 200 páginas, se lee muy cómodo, son capítulos ultra cortos y la verdad es que es una historia muy cercana y pues bueno, entrañable y blanca, como os decía, y realmente pues bueno, me ha satisfecho la lectura, y a los que con los datos que yo os he dado os pueda animar, pues bueno, no vais a salir defraudados por todo lo que os he dicho y las conclusiones. Bueno, no me queda más que despedirme, recordaros que una reseña escrita con más información de la que os he contado en este resumen la vais a poder encontrar en Fantasy Mundo. Yo me despido y os espero en una nueva emisión de La Nave aquí en este canal. Muchas gracias y hasta pronto, amigos.